Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El día de hoy voy a ver lo que son las propiedades periódicas. Esta es una pequeña explicación que les va a ayudar a hacer lo que es la tarea de esta semana, para quienes no la hayan realizado aún, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Vamos a empezar con ver qué es un ion. Y un ion es aquella partícula que tiene ya sea una carga positiva o negativa. A los iones que tienen carga positiva los vamos a llamar cationes. Y a los que tienen carga negativa los vamos a llamar aniones. ¿De acuerdo? Si ustedes ya empezaron a hacer su tarea, al momento de que ustedes estén realizando los ejercicios van a encontrar términos como como el del sodio, Na y un signo positivo en la parte de arriba. ¿Qué significa esto? Que este elemento tiende o tiene tendencia a perder electrones, ¿de acuerdo? O por ejemplo el cloro, que tiene un signo negativo arriba, esto significa que tiene ganancia de electrones, ¿de acuerdo? Que puede ganar electrones mucho más rápido. ¿Cómo podemos explicar esto? Ya lo vamos a ir viendo conforme los términos que vamos a ir explicando, ¿de acuerdo? Empecemos entonces con los términos que hemos visto anteriormente. Vamos a ver lo que es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Aquí me dice que la electronegatividad, perdón, se trata de una tendencia se trata de un átomo y cómo atrae los electrones, ¿de acuerdo? Cuando está unido a una molécula. Un ejemplo de una molécula es, por ejemplo, la del agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, es la fuerza que mantiene unidos a esos 3 átomos, ¿de acuerdo? Acá tenemos un ejemplo, los mapas de potenciales electrostáticos. ¿Qué es eso? Es parecido a la imagen que tenemos aquí arriba. ¿Cómo se atraen los electrones entre sí? Para una molécula como la del dióxido de cloro, que es la que está acá. Aquí tenemos la fórmula del dióxido de cloro, tenemos un átomo de cloro y 2 de oxígeno. Acá las bolitas amarillas me representan cada uno un átomo de oxígeno y la verde es un átomo de cloro. También observamos en la imagen las diferentes electronegatividades de los átomos de cloro y oxígeno. Ahora, si se dan cuenta, en nuestra imagen tenemos lo que son colores. ¿Qué significan estos colores? El color rojo me señala a mí las regiones ricas en electrones de nuestra molécula y tiene una densidad negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya sabemos que si tiene una densidad negativa, es más propenso a atraer electrones. Y el azul me señala la pobreza de electrones, ¿de acuerdo? Tiene una densidad positiva, ¿qué quiere decir? Que es más propenso a perder sus electrones. Vamos a ver lo siguiente. Acá tengo una pequeña imagen donde me indica cada una de las electronegatividades dentro de la tabla periódica. Sí nos podemos dar cuenta del hidrógeno en el grupo 1A, de aquí para abajo, va a ir disminuyendo. O sea que en el grupo 1A, el elemento más electronegativo es el hidrógeno, que tiene 2.1 de electronegatividad y el menos electronegativo sería el francio. Acá, de este lado, donde están los gases nobles, tenemos el flúor, el cloro, el bromo. Todos estos elementos también funcionan igual que los elementos del lado izquierdo. Acá miren, si se pueden dar cuenta, también va disminuyendo su electronegatividad. Quiere decir que la electronegatividad disminuye. O sea que en la parte de arriba, en los primeros periodos, tenemos los elementos más electronegativos y en la parte de abajo tenemos los elementos menos electronegativos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa
si medimos el valor de la electronegatividad de forma horizontal. Si nos podemos dar cuenta acá, por ejemplo, en el periodo 3, tenemos el sodio con una electronegatividad de 1.0, el magnesio con 1.2, el aluminio con 1.5 y así sucesivamente hasta llegar al cloro con electronegatividad 3. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta, ¿de acuerdo? Y aumenta de izquierda a derecha. Sigamos entonces con lo siguiente, pero antes pregunto, ¿se entendió esto o hay alguna duda o pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Si sí, solo levanten la manito. Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. El radio atómico. Usted ya sabe que el radio es la mitad del diámetro según la geometría. Aquí en química es casi lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí me indica, aquí tengo un pequeño concepto que me dice que el radio es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos ¿Ya lo adyacentes. entendiste, madre? Adyacente, usted ya sabe que están a la par, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo una imagen donde dice, acá tengo el núcleo del primer átomo y acá el núcleo del segundo átomo. Se hace una línea para unir estos dos núcleos y la mitad de esa línea es nuestro radio atómico. Así como se muestra acá en donde tenemos el ejemplo del hidrógeno. Tengo dos átomos de hidrógeno, uno los núcleos con una línea y la mitad de esa línea equivale a el radio del hidrógeno, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá un pequeño ejemplo y nos vamos a dar cuenta de cómo funciona también o cómo lo podemos relacionar con la configuración electrónica. Observemos la imagen que se muestra acá en este apartado y observamos también los radios del sodio y del flúor, así como también los iones que forman. Y también tenemos que justificar esos valores basándonos en las estructuras electrónicas. La configuración electrónica, por ejemplo, del sodio, acá yo la resumí, es la configuración del helio más 2s2, 2p6, 3s2, ¿de acuerdo? Que suman un total de 11, ¿de acuerdo? Que es la posición dentro de la tabla periódica. Ahora, ¿qué pasa si el sodio pierde un electrón? Prácticamente desaparece acá 3s. ¿Por qué? Porque aquí solo tengo un electrón. Y si lo pierde, desaparece esta parte de la configuración electrónica. Por lo tanto, tenemos completa la segunda capa electrónica. ¿Cuál es la segunda? 2p6, ¿de acuerdo? Y la estructura de nuestro ion queda de la siguiente manera. Recuerde que si perdió un electrón, yo lo represento con un signo positivo. Es por eso que yo tengo aquí sodio positivo, ¿de acuerdo? Es igual a la configuración del helio más 2s2 y 2p6, ¿de acuerdo? Es porque ya no pongo 3s, porque ese electrón ya lo perdió. Por lo tanto, si pierde un electrón, aumenta su carga nuclear o su energía y el tamaño va disminuyendo. Además, también queda ocupada o queda totalmente llena la segunda capa de la configuración electrónica. Y aquí les pongo, digamos, que baja el radio de 1.86 a 0.95. Veamos lo del sodio, perdón, lo del flúor. La estructura electrónica del flúor es la configuración del helio más 2s2, 2p5. Ahora, ¿qué pasa si el flúor atrapa un electrón? Se completa la segunda capa electrónica, porque se recuerda que el subnivel P acepta 6 electrones en su órbita. Entonces, la estructura de nuestro ion es de la siguiente manera. Flúor negativo. ¿Por qué negativo? Porque ganó un electrón. Y queda helio más 2s2 y 2p6. ¿Por qué 2p6? Porque le agregamos un electrón más. Por lo tanto, va a disminuir su energía, pero su tamaño va a aumentar. Y acá tenemos lo del radio atómico, que el radio atómico pasa de ser de 0.64 a 1.36 picómetros.
¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas con el radio atómico? No hay dudas ni preguntas. Pasemos entonces a lo siguiente. Acá les tengo una explicación un poquito más amplia de lo que es el radio atómico. Pongamos entonces mucha atención. El radio atómico es una de las llamadas propiedades periódicas. Podemos definir el radio atómico como la distancia existente entre el centro del núcleo y la órbita electrónica externa del átomo. El radio atómico de los elementos varía con la ubicación de los mismos en la tabla periódica. Para los elementos del mismo grupo, aumenta de arriba hacia abajo. Para los elementos de un mismo período, disminuye de izquierda a derecha sin considerar el grupo 18. A continuación, vamos a analizar por qué ocurren estas variaciones. Vamos a considerar en el análisis elementos del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Podemos observar que a medida que nos desplazamos de arriba hacia abajo dentro del grupo, los electrones se distribuyen ocupando un nivel u órbita más. Así, el litio tiene los electrones distribuidos en 2 niveles, el sodio en 3, el potasio en 4, el rubidio en 5 y el cesio en 6. Podemos observar que a medida que nos desplazamos de arriba hacia abajo dentro del grupo, el tamaño del átomo y con él su radio aumenta. Por lo tanto, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo para los elementos del mismo grupo. Esto ocurre porque cada elemento tiene un nivel de energía, es decir, una órbita, más que el anterior. Para explicar las variaciones en el período, vamos a considerar los elementos del segundo período. El primer elemento es el litio, que tiene 3 protones y 3 electrones. Le sigue el berilio con 4 protones y la misma cantidad de electrones. El boro con 5 protones y electrones. Luego el carbono con 6 protones y 6 electrones. El nitrógeno con 7 protones y la misma cantidad de electrones. El oxígeno con 8 protones y electrones. Y finalmente el flúor con 9 protones y 9 electrones. Podemos observar que si nos desplazamos de izquierda a derecha dentro del período, aumenta el número de electrones y el número de protones, y en consecuencia, la carga del núcleo. La mayor atracción entre electrones y protones determina una disminución del radio atómico. Por pertenecer al segundo período, los átomos de los elementos tienen sus electrones distribuidos en 2 niveles. Al ser mayor la carga nuclear, los electrones que están en la misma órbita son atraídos con mayor intensidad por el núcleo y entonces el radio disminuye. Por lo tanto, en un mismo período de la tabla periódica, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. Vamos a resolver a continuación algunos ejercicios de aplicación de los conceptos dados. Ordenar de menor a mayor radioatómico los siguientes elementos: iodo, estaño, telurio, rubidio y estroncio. Buscamos estos elementos en la tabla periódica: el iodo, el estaño, el telurio, el rubidio y el estroncio. Podemos observar que todos los elementos pertenecen al quinto período. Recordemos que dentro del período el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. Por lo tanto, el orden correcto de menor a mayor radio atómico será el iodo, el telurio, el estaño, el estroncio y el rubidio. Ordenar de mayor a menor radioatómico los siguientes elementos: berilio, bario, magnesio y calcio. Ubicamos estos elementos dentro de la tabla periódica: el berilio, el bario, el magnesio y el calcio. Podemos observar que todos estos elementos pertenecen al grupo 2.
Recordamos que el radio atómico aumenta dentro del grupo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el orden de mayor a menor radioatómico será el bario, calcio, magnesio y berilio. Muy bien. Acá entonces nos dieron, pudimos observar cómo aumenta el radio atómico dentro de nuestra tabla periódica. Y con eso ya pueden realizar su tarea, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es también la afinidad electrónica y la definimos como la energía que se involucra cuando un átomo en su estado natural o en su energía mínima captura un electrón y forma un ion mononegativo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se explica esto? Acá tengo una imagen donde me indica la afinidad electrónica y me dice que es la energía liberada cuando un átomo captura un electrón. Cada vez que un átomo, por ejemplo, de cloro captura un electrón, libera una energía, ¿de acuerdo? Y a eso le llamamos afinidad electrónica. Acá podemos ver cómo se comporta la energía dentro de la tabla periódica. Acá nos indica que la energía o la afinidad electrónica aumenta de abajo hacia arriba y en horizontal aumenta de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Pasemos ahora a ver cómo podemos medir la afinidad electrónica o en qué dimensiones. La afinidad electrónica la podemos medir como electronvoltios por átomo, que acá está la abreviación, y también la podemos medir por kilojulios o kilojoules por mol, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es la energía también de ionización y necesito que me confirmen si pueden ver la siguiente pantalla. Me indican si pueden ver la pantalla donde dice energía de ionización. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar entonces y aquí vamos a interactuar todos, ¿de acuerdo? Ustedes me van a ir ayudando a responder cada una de las preguntas. Aquí tenemos lo que es una pequeña simulación de la tabla periódica. Aquí abajo tenemos grupo, aquí podemos aumentar o podemos disminuir. También los grupos podemos aumentar los periodos o también disminuirlos, ¿de acuerdo? Podemos ir moviéndonos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Acá me dice a tu lado izquierdo tienes una serie de recursos virtuales que te ayudarán a entender el concepto de energía de ionización. Ahora me preguntan, en ese momento, el valor del grupo o el periodo en la tabla periódica es 1, ¿de acuerdo? Estamos hablando del hidrógeno, por lo que está seleccionado el elemento hidrógeno. También tenemos un control para modificar las cantidades de energía que se añade Señor, al átomo seleccionado. ¿Qué pasó? señor, disculpe, viera que no se mira nada. No se ve Sí, no nada. se mira lo que está viendo usted. Ah, de acuerdo. Entonces permítame un momentito. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito y ahorita les vuelvo a compartir esta de acá. Ahora sí ya se puede ver. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, como les decía, acá tenemos una simulación de la tabla periódica. Y acá podemos ir moviéndonos en los grupos y periodos. Y aquí abajo, en el cuadrito azul del lado izquierdo, tenemos la energía de ionización, que aquí la están midiendo en attojoules, ¿de acuerdo? Acá en el lado derecho tenemos las instrucciones y me dice que se puede modificar la energía que le añadimos a cada átomo y también se encuentra en una escala de 0, quiere decir que ahorita está en una energía neutra. Lo que indica que el átomo encuentra su estado basal. Ahora, me pregunta, ¿qué le pasa al átomo de hidrógeno si le agregamos 2.2
atojoules de energía, ¿de acuerdo? Entonces acá ya tenemos seleccionado nuestro átomo de hidrógeno y aquí abajo movemos y le vamos agregando 2.2 de energía. Ahora, ¿qué pasó con nuestro átomo? Que alguien me pueda decir para poder responder aquí en la plataforma. ¿Qué pasó con el átomo de hidrógeno? Repitamos el ejercicio. Observemos acá cómo se mueve el electrón fuera o en la órbita del hidrógeno. Yo le voy a ir aumentando la energía, eso quiere decir que va a ir aumentando la velocidad del electrón y va a llegar un momento que llega a 2.2 y ¿qué pasó con el átomo de hidrógeno? Vamos a ver, Pablo, ¿qué pasó con el átomo de hidrógeno? No, sí, señor. Bueno, les voy a dar el chivo. Acá, si se pudieron observar, estaba dando vueltas el átomo del electrón. Cuando llegó a su energía máxima, o sea, cuando le pusimos una energía de 2.2 atojoules, el electrón prácticamente se desprendió del átomo. Entonces, hacemos lo siguiente. Me pregunta, ¿qué pasa con el átomo de hidrógeno si le agregamos 2.2 atojoules de energía? Prácticamente desaparece el electrón. Así es. Entonces acabamos de observar cómo se conoce la energía de ionización. La energía de ionización también la definimos como una cantidad necesaria de energía para arrancar un mol de electrones de un átomo en estado gaseoso. Ahora vamos a observar los valores de energías de ionización que también corresponden a la energía necesaria para arrancar los electrones de un solo átomo. Ahora me dice, vamos a situar en el grupo 18 y en el periodo 1. Entonces, nos vamos a donde está el helio. Periodo 18, grupo 1. ¿Cómo es la energía de ionización del helio con respecto a la del hidrógeno? ¿Qué tenemos que averiguar? Tenemos que averiguar la energía, la cantidad de energía para que se pueda desprender el átomo. Ahora observen cómo se mueven los electrones si yo le voy aumentando de energía. Si se dan cuenta, solo un electrón aumenta su velocidad. Y le vamos aumentando la energía, ya pasamos de 3 atojoules, le seguimos aumentando y llegó a 3.9 atojoules. Ahora, analicemos. El hidrógeno tenía una energía de 2.2 para que se desprendiera el electrón. Y ahora acá en el helio tenemos una energía de 3.9 atojoules. ¿Cómo sacamos conclusiones? ¿O cómo es la energía en cada uno de estos átomos? Vamos a ver, Fernanda. No sé si. Si comparamos cada una de las energías, la del hidrógeno es mayor o menor a la del helio. Mayor. La del hidrógeno es menor y la del helio es mayor. Entonces acá me preguntan, ¿cómo es la energía de ionización del helio con respecto a la del hidrógeno? Pues obviamente ya vimos que es mayor. Entonces, ahora vamos a ver por qué es así. Y vamos a continuar haciendo ejercicios para poder entender el comportamiento de la energía de ionización en la tabla periódica. También vamos a ubicarnos en el símbolo de cesio. ¿Cuál es el símbolo de cesio, Cariel?
No se encuentra Jariel en la sala. Vamos a ver. Roberto, ¿cuál es el símbolo de cesio? SC, señor. El símbolo de cesio es CS, perdón. CS, muy bien. Y lo ubicamos en el periodo 6, grupo 1, que lo tenemos acá. Si se pueden dar cuenta, ya cambió totalmente lo que es el radioatómico. Ya tenemos un átomo más grande. Bueno, y vamos a determinar la energía, ¿de acuerdo? La energía de ionización para este átomo. Vamos a ver si ustedes se pueden dar cuenta. Solo pudimos llegar a 0.6 atojoules. Ahora, ¿cuánta energía tenía el hidrógeno? ¿Cuánta energía tenía el hidrógeno o necesitaba el hidrógeno para desprenderse el electrón Astrid? 2.2. Muy bien, tenía 2.2 y el cesio solo necesitó 0.6 atojoules para poder desprender el electrón. Ahora, ¿cómo se comporta la energía de ionización en nuestra tabla periódica? Si es de arriba hacia abajo. Pregunto, ¿es mayor arriba y menor abajo? ¿Va disminuyendo de arriba hacia abajo o va aumentando de abajo hacia arriba? ¿Cómo sería la energía entonces dentro de nuestra tabla periódica? Va disminuyendo de arriba para abajo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se comporta la energía de ionización de izquierda a derecha. ¿Se recuerdan cuál era la energía del cesio? 0.6. Ahora vamos a ver cuál es la energía del radón. Vamos a ir aumentándole la energía y ya pasamos de 1 attojoule. Vamos 1.2, quiere decir que va a ir aumentando. Y se quedó en 1.7. Entonces quiere decir que el radón necesita una energía de 1.7 attojoules para poder desprender los átomos. Entonces acá me pregunta, ¿cómo crees que varía la energía de ionización, de izquierda a derecha en nuestra tabla periódica? Y ya hemos visto que varía o aumenta de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver, vamos a seleccionar el grupo 15 y solamente vamos a cambiarle el periodo, ¿de acuerdo? Vamos a ir cambiando el periodo, o sea que nos vamos a ir moviendo hacia abajo y vamos a ver cómo se comporta la energía de ionización. Como ya vimos que va disminuyendo, de arriba hacia abajo, vamos a responder de una vez. Muy bien. Ahora, ¿qué elementos de mi grupo tienen la misma energía? Tiene mayor energía de ionización de los de arriba a abajo. Bueno, acá me pregunta, ¿cuál de los, nos ubicamos en el grupo 15? Y aquí me pregunta, ¿cuál de estos elementos tiene mayor energía de ionización del grupo 15? Entonces, vamos a ver, José Sarceño, ¿cuál de estos elementos del grupo 15 tiene mayor energía de ionización? Si ya sabemos que nuestra energía de ionización va disminuyendo de arriba hacia abajo. No sé, señor. Bueno, como ya les había indicado, los elementos que están más arriba son los que más energía necesitan para poder arrancarles el electrón. Entonces, si nos ubicamos en el periodo 5,
¿cuál sería el elemento que necesita más energía? Vamos a ver, Fernando. ¿Qué elemento del grupo 15 necesita más energía, perdón? La N. Muy bien, el elemento nitrógeno. Bueno, vamos a ir comparando cada una de estas energías y me dice el de arriba o el de abajo presenta más energía de ionización. Vamos a comprobarlo. Tenemos acá el nitrógeno y le vamos a ir aumentando su energía. Y para despegarle el electrón necesita una energía de 2.3. Nos vamos ahora al bismuto y le vamos a ir aumentando la energía. Y necesité 1.2. Quiere decir que el de arriba o el de abajo presenta mayor energía de ionización. Y ya hemos visto que el de arriba. ¿De acuerdo? También pasa lo mismo en los siguientes grupos, en el grupo 16, 17 y 18. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, según lo observado, cuál es el elemento con mayor energía de ionización. Y en este caso, la que tiene mayor energía de ionización es el helio. ¿Por qué? Porque se necesita una energía de 3.9. Recuerde que la energía de ionización va aumentando de derecha a izquierda. Quiere decir que los que necesitan más energía son los del grupo 18 y la energía va aumentando de abajo hacia arriba. Entonces, el elemento que necesita más energía es el helio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué elementos del primer grupo tienen una energía de ionización de 0.6 atojoules y ustedes me van a ir indicando. Así que observen, yo esta vez no voy a responder, ustedes van a ir respondiendo. Entonces nos ubicamos en el primer grupo y le voy a ir aumentando la energía y ustedes van determinando cuál de los siguientes elementos tiene 0.6 de energía. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con el potasio. Con el rubidio. Y por último, con el cesio. ¿Qué elemento entonces tiene una energía de 0.6 atojoules? Vamos a ver. Señor, es Excelente. el cesio. Muy bien. Entonces el cesio, excelente. El cesio es el que tiene una energía de ionización de 6 atojoules. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes elementos esperaría que tuviera mayor energía de ionización? Y veamos cómo está nuestra tablita acá. Tenemos el elemento Sn, As y S. ¿Cuál de estos tres elementos creen ustedes que tiene mayor energía de ionización? SN, ¿Por qué Sn? porque en toda la tabla periódica la energía de ionización va de izquierda a derecha disminuyendo y SN está antes de AS y S. Va, Aunque la esté en energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. O sea que mientras más avancemos a la derecha, más energía necesita. ¿De acuerdo? Entonces acá me dice cuál es el que tiene mayor energía. Entonces, el elemento, el estaño, que es Sn, tiene menor energía que el arsénico, que es el elemento As. Ahora, ya solo me quedan dos opciones. Entre el arsénico y el azufre,
¿Cuál de estos dos elementos tiene mayor energía de ionización? Ese. Muy bien, el azufre. Porque está mucho más cerca del lado derecho, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es el aumento de la energía con respecto al aumento del radio atómico? Usted ya sabe que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Quiere decir que los elementos que tienen más pequeños o los de o los de menor radio atómico son los últimos del elemento 17, 16, 15 y los más grandes son los de los primeros grupos, ¿de acuerdo? Ahora me preguntan cómo es el aumento de energía. Entre más energía tenga, más pequeño es el radio atómico y entre menos energía tenga, más grande va a ser nuestro radio atómico. ¿A qué se debe esto? A a una de las leyes de física. Usted se recuerda de la gravedad. Mientras más cerca esté un objeto de la gravedad o del centro de la gravedad, más fuerza o con más fuerza es atraído. Y mientras más lejos esté, con menos fuerza es atraído. Lo mismo pasa con nuestros átomos, ¿de acuerdo? Por cuestiones de tiempo ya no vamos a seguir terminando el ejercicio, pero les voy a pasar el link para que ustedes puedan practicar, ¿de acuerdo? Y ustedes ir también analizando aquí en el ejercicio. Vamos a seguir entonces con el siguiente tema. Que también es para lo que es el ensayo que tienen que realizar. Yo tengo una duda. Cuénteme. Entonces, en el radio atómico, la energía aumenta de izquierda a derecha. En la energía de ionización, aumenta de derecha a izquierda. No. ¿Cómo así? El radio atómico, como ya lo habíamos visto, vamos a regresar acá en las gráficas para que usted pueda observar. El radio atómico, ay, aquí no está. Bueno, el radio atómico, los elementos más grandes son los del grupo 1A, 2A y 3B, ¿de acuerdo? Y los más pequeños, los que tienen más pequeño el radio atómico, serían los los últimos grupos, del 16, 17, etc. Ahora, la energía de ionización es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Los que tienen más energía son los del lado derecho, los elementos del lado derecho, y los que tienen menos energía son los del lado izquierdo. Entonces, entre menos energía tenga un átomo, más grande va a ser el radio atómico. Y entre más energía tenga el átomo, más pequeño va a ser el radio atómico. No sé si resuelvo su duda. Ok. Muy bien. Pasemos entonces a lo que son algunas características que les va a ayudar a lo que es la realización del ensayo. Y aquí tenemos algunas características de lo que son los metales, los no metales y los metaloides, ¿de acuerdo? Usted ya sabe que los metales son sólidos, usted los puede palpar, así como puede palpar, por ejemplo, una mesa, un anillo, etcétera. Usted los encuentra a temperatura ambiente, por ejemplo, usted va en la calle y se encuentra un pedazo de lámina y es metal, ¿de acuerdo? Y los metales tienen las siguientes características. Los metales tienen brillo y lustre metálico, así como el oro, la plata, el bronce, el cobre, todos esos metales, ustedes se caracterizan por ser elementos con brillo. También son sólidos si usted los encuentra a temperatura normal. Usted va en la calle y se los encuentra y están en estado sólido. También son maleables. ¿Qué quiere decir maleables? Que se pueden moldear. Se les puede martillar y golpear y también puede pasar a obtener formas distintas. Por ejemplo, el oro puede ser un anillo. Se puede convertir en un anillo, en aretes, en joyería. Podemos también encontrar la plata, que también la podemos convertir en joyería o algún otro tipo de instrumento. El aluminio, no, ahí ya no me meto, perdón. También tenemos que son dúctiles, o sea que se pueden hacer con ellos láminas o alambres delgados, como en el caso del cobre, que lo podemos encontrar en lo que son los alambres.
También son muy buenos conductores de calor y de electricidad. Es por eso que la energía eléctrica es traída a cada uno de nuestros hogares por medio de cables hechos de metales, porque conducen la electricidad de una manera muy segura. También más de las 3/4 de nuestros elementos en nuestra tabla periódica son metales. Si se pueden dar cuenta, tenemos en el grupo 1A y 2A, a excepción del hidrógeno, que ese es un gas, tenemos que son metales. Todos los de en medio, que son los metales de transición, usted ya sabe que son metales, valga la redundancia. Ahora vamos a ver los no metales. Y los no metales tienen propiedades físicas casi opuestas a los metales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo son los no metales? Tenemos que los no metales casi nunca tienen brillo o lustre metálico, tienden a no tener colores, como en el caso del oxígeno o el nitrógeno en nuestra atmósfera, no los podemos ver, pero sabemos que existen porque todavía seguimos vivos. O tampoco tienen colores brillantes como el bromo. También con frecuencia son gases a temperatura ambiente. Por ejemplo, el oxígeno. Sin el oxígeno nosotros tampoco podemos vivir. Como el hidrógeno mezclado con el oxígeno, que es el agua. También los elementos no metálicos son sólidos a temperatura ambiente, algunos como el carbono, el fósforo, el azufre y el yodo. Y tampoco no se les puede dar forma con un martillo o no se pueden hacer láminas con ellos. ¿Por qué? Porque son gases, la mayoría de ellos. También son malos conductores de calor o de electricidad. Los no metales tienden, por ejemplo, a ser aislantes o no conductores. ¿Por qué les digo que son malos conductores de electricidad? Porque, por ejemplo, si usted quiere transportar energía eléctrica con carbono, no es posible. O, por ejemplo, son muy malos. Sí, dígame. Ay, pero sí, no sé si... Señor, ¿me escucha? Sí, le escucho, Dulce. Señor, es que yo no logro escuchar nada. Señor. ¿Me escuchan los demás? Señor, de verdad no escucho nada. Posiblemente sea cuestión de su teléfono, corazón, o del aparato que usted esté utilizando. Sí, claro. Bueno, de todos modos, les voy a compartir el link de la clase para que puedan repasar lo que se está hablando acá. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos entonces. Por ejemplo, como les decía, son muy malos al contacto con el calor o con el fuego porque son muy inflamables. Por ejemplo, el azufre, que se encuentra en la mayoría de volcanes, son muy inflamables. Por ejemplo, si usted les prende fuego, eso es muy peligroso, entonces no lo intente en casa. Bueno, y por último, los metaloides, que estos elementos poseen características de los metales y de los no metales, prácticamente como que es una fusión de ambos. Todos son sólidos, pero algunos tienen brillo y otros no. También algunos son semiconductores, es decir, que también las sustancias que conducen la electricidad solo bajo ciertas condiciones. Son condiciones muy especiales, ¿verdad? Para que puedan conducir este tipo de electricidad. Entonces, pregunto antes de culminar con nuestra clase el día de hoy. ¿Hay alguna duda o pregunta con relación a lo que se ha hablado el día de hoy? La presentación se las voy a enviar en PDF vía WhatsApp y les voy a enviar los links también que hemos utilizado para el ejercicio del día de hoy. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy y les agradezco mucho también la atención prestada en nuestra clase. Cualquier duda o pregunta acerca de la tarea pueden escribirme vía WhatsApp o también vía plataforma. Solo me
para poder resolver las dudas con respecto a la tarea. Entonces, ha sido un gustazo, jóvenes, y los espero en una siguiente ocasión para poder ver temas acerca de química nuevamente. Ya próximamente vamos a ver enlaces químicos, es una cosa así bien entretenida y únicamente, y que pasen una linda tarde.